el lago de los reflejos dorados. En un rincón apartado del mundo, donde los árboles danzaban con la brisa y el cielo se vestía de un azul profundo cada anochecer, se encontraba un pequeño pueblo llamado Armonía. Sus caminos adoquinados, decorados por flores silvestres, conducían a la vida sencilla de sus habitantes, quienes valoraban los pequeños placeres y las historias compartidas junto a la chimenea. Entre ellos vivía Elena, una joven soñadora de 19 años que, con su melena castaña y ojos curiosos, anhelaba descubrir el mundo más allá de los límites de Armonía. Elena era conocida por todos, pero también era vista como una extraña, alguien que pasaba más tiempo imaginando aventuras que escuchando los relatos de los ancianos. Sin embargo, ese anhelo de aventura no provenía de la insatisfacción, sino de un deseo profundo de encontrarse a sí misma. Después de un verano lleno de cambios, decidió que era tiempo de explorar, de dejar atrás las paredes conocidas y emprender un viaje hacia lo desconocido. Una mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse, iluminando el campo de flores en tonos dorados, Elena empacó un pequeño morral con lo esencial y se despidió de su hogar, prometiéndose regresar transformada. Su destino era el bosque que se extendía más allá de Armonía, un lugar donde se decía que las almas perdidas encontraban consuelo y respuestas a sus incertidumbres. El bosque era un laberinto de sombras y luces, donde cada paso daba vida a susurros y murmullos de la naturaleza. Tras horas de caminar, el cansancio empezó a adueñarse de su cuerpo, pero su espíritu seguía despierto. Mientras seguía un sendero adornado por altos árboles, Elena divisó una luz dorada que salía entre las ramas. Movida por la curiosidad, se acercó. La luz se hizo más intensa y cuando finalmente llegó, encontró un lago sereno, rodeado por un claro bañado en el brillo del ocaso. El agua era tan cristalina que parecía un espejo, y cuando se inclinó para mirarse, notó algo peculiar. No solo veía su reflejo, sino sus recuerdos fluyendo como imágenes en la superficie. Por un momento, los recuerdos se agolparon en su mente. Risas infantiles, días de verano pasados con su abuela en el jardín, momentos de triunfo en los que había superado sus miedos. Pero al observar detenidamente el lago, se dio cuenta de que los reflejos mostraban momentos de alegría que había olvidado. Pequeños instantes que habían quedado en el rincón más profundo de su corazón. Elena se sentó en la orilla, completamente embelesada. Ante sus ojos, el lago comenzó a ofrecerle una representación visual de su vida. La primera imagen que surgió fue la de su infancia, cuando corría descalza por el jardín de su abuela, llenando sus manos de flores mientras su risa resonaba entre los árboles. La melodía de aquellos días danzaba por su mente, y con cada imagen, la calidez se apoderaba de su ser. Luego, el lago reveló una imagen de su primer día de escuela, donde, temerosa, había dejado atrás la mano de su madre. Pero pronto se dio cuenta de la emoción que había sentido al hacer nuevos amigos, risas compartidas en el recreo y la satisfacción de aprender algo nuevo. Un torrente de recuerdos continuó emergiendo, cada uno iluminado por un destello dorado. El lago se convirtió en un lugar sagrado, un santuario donde Elena podía sumergirse en la belleza de sus vivencias. En cada destello del agua, su alma encontraba un refugio y un motivo para sonreír, una conexión con su propio ser. A medida que Elena seguía observando, se sintió más y más en paz consigo misma. Las imágenes no solo la transportaban al pasado, sino que también la animaban a reflexionar sobre su presente. Se dio cuenta de que había estado tan concentrada en buscar un propósito, en encontrar su lugar en el mundo, que había olvidado la belleza de su propia historia. Se hundió en los recuerdos de sus primeras pasiones, como su amor por la pintura. El lago invocó recuerdos de tardes cálidas donde pintaba paisajes del bosque, colores vibrantes que cobraban vida en su lienzo. Recordó cómo había perdido la conexión con esa parte de sí misma, atrapada en la rutina diaria y en las expectativas de los demás. «Debo recordar quién soy», pensó con un suspiro, sintiendo en su corazón que el camino hacia adelante requería recordar su esencia. La luz del día comenzó a ceder ante el ocaso, bañando todo a su alrededor en tonos anaranjados y dorados. El lago se transformaba en un espectáculo magnífico. Elena sintió que cada reflexión en el agua era una parte de su historia, en la que cada emoción y cada risa contribuían a la mujer que estaba destinada a convertirse. Pero, como todo buen viaje,
había llegado el momento de tomar decisiones. Elena comprendió que su viaje no solo era un escape de la rutina, sino también un paso hacia su autodescubrimiento. Sabía que el lago no iba a permanecer siempre allí, que este encuentro era un regalo efímero, y que la vida debía ser vivida con el mismo esplendor que los reflejos en el agua. Con el corazón ligero, decidió que al regresar a Armonía, tomaría su vida con un nuevo espíritu de aventura. Se propuso retomar su pasión por la pintura, explorar cada rincón de su pueblo y compartir sus recuerdos con los demás. Quería ser un faro de luz para quienes, como ella, buscaban el significado en sus vidas. Con el último rayo de sol ocultándose detrás de las montañas, Elena se despidió del lago de los reflejos dorados, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Sabía que llevaba consigo todos esos momentos felices que habían quedado grabados en su alma. Emprendió el camino de regreso con el corazón lleno de esperanza y determinación. A medida que cruzaba de nuevo el bosque, la luna comenzó a elevarse en el cielo estrellado, iluminando su camino como un faro que le guiaba de vuelta a casa, recordándole que todas las historias, incluso las más bellas, necesitan ser contadas y compartidas. Cuando llegó a Armonía, el pueblo parecía diferente. La vida seguía su curso, pero Elena ahora podía ver la belleza de lo cotidiano. Al cruzar la plaza, vio a sus amigos riendo y sintió el impulso de unirse a ellos. Con cada paso, se sentía más conectada a su comunidad, como si cada uno de ellos llevase consigo su propio lago de recuerdos dorados. Esa noche, junto a la chimenea, Elena se sentó rodeada de amigos y familiares. Con una sonrisa en el rostro, comenzó a contarles las historias que habían emergido del lago. Hablar sobre sus recuerdos se convirtió en un ritual, una forma de celebrar la vida y las conexiones humanas que tejían su historia personal. El lago había sido un maestro, mostrándole el poder de sus recuerdos y la importancia de abrazar su propia historia. Sin saberlo, sus relatos inspiraron a otros, y juntos, crearon un círculo de apoyo donde cada uno compartía lo que consideraba su propia luz dorada. Pasaron los días, y la chispa de la creatividad comenzó a avivarse en Elena. Su pasión por la pintura regresó con fuerza, y cada lienzo que tocaba se convertía en una manifestación de su alma. Buscó nuevos paisajes en Armonía, y al hacerlo, descubrió partes de su pueblo que nunca había visto. Encontró un viejo cobertizo en el campo, donde decidió establecer su estudio. El cobertizo se convirtió en su refugio, un lugar donde la naturaleza y la imaginación se entrelazaban. Cada pincelada era una celebración de su viaje y de los recuerdos que había compartido en el lago. Pronto, sus obras comenzaron a reflejar no solo su mundo interno, sino también sus conexiones con las historias de quienes la rodeaban. Elena empezó a organizar exposiciones en la plaza del pueblo, donde invitaba a otros a compartir su arte, música y relatos. Se estableció un espacio donde todos podían explorar sus propios recuerdos, similares a como ella había experimentado con el lago. Así se generó un sentido de comunidad que llenó a Armonía de color y vida. Con el tiempo, Elena comprendió que el lago de los reflejos dorados no solo estaba en el bosque, sino también dentro de ella y de cada persona que había compartido su historia. Cada recuerdo feliz era una pequeña chispa que podía encender la vida de otros. Así, decidió llevar su arte a otros lugares, compartiendo la luz que había encontrado con aquellos que también buscaban su esencia. Y así, comenzó a explorar áreas más allá de Armonía, llevando consigo su misión de iluminar el camino de otros. En cada ciudad que visitaba, descubría nuevos recuerdos y compartía los suyos, creando un tejido de conexiones personales que trascendía el tiempo y el espacio. El lago de los reflejos dorados siempre permanecería en su mente, pero ella sabía que la verdadera magia había sido el viaje que emprendió hacia su interior. Las hojas de otoño crujían bajo sus pies mientras regresaba al pueblo tras otra aventura, y cada paso resonaba en su espíritu. Elena se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo, un faro de luz, una narradora de historias, y sobre todo, una mujer que abrazaba cada parte de su ser. Con el paso del tiempo, los recuerdos seguirían fluyendo como las aguas del lago, enriqueciendo su vida y la de quienes la rodeaban. Con el corazón lleno y los ojos brillantes, Elena tomó un último momento para contemplar el vasto cielo estrellado. El lago siempre existirá en su esencia, y ahora entendía que cada ser humano tiene su propio lago,
lleno de recuerdos dorados que esperan ser explorados. Así, el ciclo de la vida continuaría, iluminando el camino de quienes se atrevan a mirar hacia adentro en busca de su propia paz. Años después, cuando la vida de Elena florecía en armonía, se convirtió en una fuente de inspiración para nuevas generaciones. Sus exposiciones eran celebraciones de la joya que es la vida. Los momentos de risa, los desafíos superados y los lazos inquebrantables. En un rincón de su estudio colgó un retrato de sí misma sentada junto al lago, con la luz dorada reflejando su sonrisa. Era un recordatorio de que incluso en la búsqueda de la felicidad, a veces se encuentran tesoros escondidos en los recuerdos, y aquellos tesoros pueden guiarnos hacia nuestra verdadera esencia. El lago de los reflejos dorados existía en sus recuerdos, en las historias que contaba y en el amor que compartía. Y en cada reflejo dorado que brillaba en su corazón, Elena sabía que estaba exactamente donde debía estar.